Hola amigos, ¿cómo están? Si estudiamos la palabra de Dios, vemos que así como Abraham, Agar, Israel, en el monte Sinaí y muchos otros, estamos tentados a intentar que la palabra de Dios se haga una realidad, a veces a juro en nuestra vida. Pero nuestros propios esfuerzos indudablemente no funcionan, sino también que en ocasiones traen desgracia. En cambio, únicamente la gracia de Dios es la que trae bendiciones a tu vida. La actitud del antiguo pacto implicaba hacer que las cosas sucedan. Sin embargo, la actitud del nuevo pacto implica confiar en Dios en todo momento y que Él sea el que cumpla su propósito. Quédate con nosotros en este estudio 10 que estaremos estudiando los dos pactos. Hoy estaremos conversando sobre dos pactos. Estos pactos no tienen que ver con cuestión de tiempo, es más bien sobre las actitudes humanas, cómo el hombre se relaciona con Dios, así como sucedió en el caso de Caín y de Abel. Y para conversar este tema, hoy me encuentro acompañada de la hermana Jenny Bernays. Hermana Jenny, bienvenida. Gracias. Qué bueno que haya podido estar con nosotros. Bendito sea Dios. Bueno, y para abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo con una oración. Padre bueno, gracias Señor por tu bondad. En esta hora poder estudiar tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús y te pedimos que nos guíe y nos muestres tu enseñanza para esta hora. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor. Muy bien, hermana. Este tema que vamos a estar conversando hoy es un tema que está relacionado directamente con la promesa que Dios dio a Abraham y ese pacto de bendición, ese pacto de salvación. Y eso es lo que vamos a conversar. Muy bien, hermana. Para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, y vamos a hacerlo de una vez. ¿Cómo no? Vamos a encontrar que en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 28 y luego el capítulo 3, los versos 15 al 17 dicen de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicadla, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 3, 15 al 17 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol que mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál era la base del pacto original según lo que hemos leído? Bueno, hermana, en un principio el Señor les creó todo a estos seres y les permitió que fueran señores de todo lo que les había creado, dándole una promesa. Bien, mas sin embargo ellos incumplieron con esa promesa, fueron desobedientes. ¿Dónde está la base de ese pacto? En la obediencia. Si hubiesen sido obedientes, ese paraíso hermoso se hubiese mantenido, pero no lo hicieron así. Sí. Así que entonces ocurrió otro pacto en el cual pues allí le plantean otras promesas. Ok. ¿Y qué vislumbramos en los versículos de esperanza, en esa esperanza que tenemos en Jesús? Cristo es ese sacrificio de ese Cordero Redentor que nos da ese pacto, ese nuevo pacto, ese pacto de la gracia, ese pacto que con su muerte pues nos libra de ese pecado. Que bendito sea Dios
que después de haber pecado, de haber incumplido a esa promesa y ser desobedientes, aún nos deja esa esperanza en ese pacto nuevo, en esa gracia a través de la muerte de Cristo Jesús. Así es. Y qué interesante y qué bonito es saber que hubo una primera promesa de bendición, de vida, y el hombre incurre, falla. Por lo general, en nosotros los seres humanos, cuando prometemos algo y nos fallan, ya de una vez no perdonamos. Y cancelamos todas las oportunidades, ¿verdad? Sí, y nos olvidamos que Dios es un Dios perdonador y tanto así que nos amó tanto, que sabiendo todas nuestras fallas, todos nuestros errores, envía a su único Hijo para que Él, sufriendo lo que teníamos que sufrir nosotros, lo sufrió su Hijo. Qué dolor, qué angustia debe ser para un padre ver eso. Así es. Pero aún así, Él lo permitió para que nosotros, siendo pecadores, pudiéramos arrepentirnos y saber que creyendo en Cristo y sabiendo que en su fe podemos mantenernos y ser obedientes por amor, por aceptación, por convicción, ¿verdad? Hacer las cosas que a Dios le agrada. Así es. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo hizo un sacrificio hermoso y no podemos defraudarlo. Yo pienso que eso es como cuando nosotros recomendamos a alguien para un trabajo y la persona nos queda mal. Y después esa persona, ¿tenemos ganas de volverlo a recomendar para otro empleo? No, por no supuesto tenemos. que no, ya no confiamos. No confiamos. Y sin embargo, eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos recomendó, nos puso en la tierra, que fue lo que hizo con Adán y Eva. Fallaron, pero aún así vuelve y le dice, mira, y ellos todavía se esconden, van por allí, pero Él va, los busca y todavía les da otra oportunidad. Qué hermoso, ¿verdad? Hermosísimo. Ese es un amor inmenso que nos ha dado Dios. Así es. Y es una forma que nosotros también tenemos que ver que si somos hijos a su imagen y semejanza, tenemos también que comportarnos y actuar de esa manera. Claro que sí. Cuando Él hizo y creó todas las cosas en esta tierra, lo hizo hermoso, se planificó, se organizó. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer tuvieran todo y fuesen señores de todo. Lamentablemente no se dio todo el objetivo que quería nuestro Padre Celestial para las cosas. Y aún así da esa otra oportunidad. Sí. Bueno, cuando nos pasa a nosotros en la vida, que nos encontramos casos como los que usted dice, que hay personas que incumplen y no son francas con uno o no cumplen con lo que estamos esperando, nosotros tenemos que ser más flexibles en ese sentido y aprender ese amor de Dios. Así es. A perdonar, a reflexionar en lo que hemos hecho, porque también nosotros podemos haber cometido algún pecado. Claro que sí. Y eso, ahora vamos a ver ese nuevo pacto que es dado en Abraham. Amén. Dios hace el pacto con Abraham y se registra en el capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? En los versos del 1 al 5. Allí nos hace el relato de cuando Dios llama a Abraham y conversando con él le promete, le dice que en él, en su obediencia, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y le dice que a través de un hijo que no existe, un hijo que él ya es un hombre adulto, mayor, y le toca creerlo, creer en esa promesa. Y es allí entonces donde comienza esta nueva oportunidad. Otro pacto. De alguna forma son dos pactos que se establecen allí. Sí, aunque en realidad es el mismo pacto. No es que hay dos pactos. El pacto siempre ha sido el pacto de Dios de querer salvar a la tierra, de dar una vida eterna, pero ya vienen siendo diferentes actitudes, circunstancias. Sí. Entonces encontramos que cuando nosotros vemos ese relato, porque en realidad era un redentor, ¿verdad? El Creador renovó su propósito de redimir a la humanidad, porque ese es el pacto, la redención del hombre, la salvación. Él la dio la oportunidad en Adán y Eva de que tuvieran una vida eterna, como usted decía al comienzo. Ahora en Abraham, Él quiere dar esta nueva oportunidad. Y cuando nosotros encontramos que ese redentor quería redimir la tierra, quería redimir la humanidad, quería destruir el mal y él quería restaurar el paraíso. Entonces, aunque Abraham falló porque no supo esperar y confiar plenamente, ¿cómo podemos nosotros aprender a seguir aferrándonos a las promesas de Dios, pase lo que pase?
Aquí está la clave y lo dice la misma palabra en estos pactos que están establecidos. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Abraham, vete, deja tu tierra, deja tu familia, deja todo, que yo te ofrezco esto, aquello y mucho más. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué hace una persona cuando dice, mira, haz esto, y uno se queda pensando, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Y me imagino que Abraham no pensó, sino que confió. Y ahí está la clave. Él no argumentó en nada. No argumentó, sino confiando. Un hombre ya de una edad avanzada, no se imaginaba que iba a tener un hijo, pues lo tuvo. Porque él sintió y dijo, bueno, yo confío que para allá me manda mi Padre Celestial y para allá yo voy. Bueno, esto está muy interesante, pero nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y, sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración. Porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. Bien, hermana, como estábamos hablando en el corte anterior, ¿cómo podemos definitivamente aferrarnos al Señor y a sus promesas, pase lo que pase? Confiando, viviendo siempre por fe, confiando en su promesa. Así es. Sabiendo que es un Dios justo y bueno para siempre. Muy bien, y ahora vamos a continuar entonces viendo a Abraham, a Sara y a Agar. El lugar de Agar en la historia del Génesis está directamente relacionada con el fracaso de Abraham en creer las promesas de Dios. Lo que fue Sarai llegó a pensar que Dios necesitaba una ayudita. Y entonces le dio a su sierva Agar como concubina a Abraham. ¿Para qué? Según ella, para que naciera ese hijo que Dios les había prometido. Pero sin embargo, ese no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo que Sarai estaba ofreciéndole a su esposo, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Años más tarde nació Isaac, el hijo de la promesa. Hermana querida, ¿nos puedes leer lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 11 y el 12, por favor? Sí. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Y por qué estas circunstancias requirieron tanta fe de parte de Abraham y de Sara? Porque confiaron. Era necesario que confiaran para creer que ellos iban a dar una multitud sin tener hijos. Y a esa edad, por supuesto. Correcto. Entonces confiaron y esa fe los mantuvo firmes. Pero no la tenían fácil. Bueno, exactamente, porque a veces se involucra la opinión del hombre. Tu posición personal de decir, ok, el Señor, yo confío, pero yo voy a hacer esto por si acaso para ayudar a Dios, yo voy a ir haciendo esto por aquí. Y eso nos sucede mucho cuando nos aferramos a nuestros conocimientos y a nuestra fuerza. A nuestra propia opinión. Es correcto. ¿Y en qué sentido tu falta de fe en las promesas de Dios te ha causado dolor alguna vez en tu vida? Bueno, hermana, le confieso que yo he estado en este mundo y en el tiempo que he estado por fe. He vivido por fe. Pero sí recuerdo un momento en que mi fe flaqueó. Cuando mi hija tenía 4 años, se vio muy enferma.
una enfermedad que yo no sabía ni qué tenía ni qué le pasaba, pero bendito sea Dios, apareció en el camino de la hermana Audia Alessio, a quien siempre he agradecido por eso. Una doctora querida. Sí, ella muy muy querida, ella y su esposo. Ella hizo llamar a su esposo, que no le correspondía consulta en ese momento, pero lo hizo llamar, y como infectólogo se dio cuenta de lo que estaba pasando la niña. Y era un caso bastante grave, al parecer, que yo no entendía qué estaba pasando. Cuando me dicen hay que subirla a piso, hay que hospitalizarla, y veo que hay todo tipo de médicos alrededor de ella, para el cardiólogo, el gastroenterólogo, el pediatra, todos siempre venían a verla, y yo no entendía qué estaba pasando. Así que una enfermera un día entró a la habitación y me dijo, ¿usted tiene fe? Y yo dije, sí, yo tengo fe. Pero en mi angustia, en mi desesperación, yo no sabía qué era lo que yo decía. De repente hablaba mi boca, pero no mi corazón. Y esta enfermera se dio cuenta y me dijo, no, así no. Diga, Señor, aumenta mi fe. Cuando esta mujer me dijo así, a mí me bajó toda... Me ubiqué en donde realmente tenía que estar parada. Y le dije, sí, vamos a orar. Y oramos. Y después de esa oración, la niña despertó, y al día siguiente la niña estaba cantando, ya no había aparatos alrededor de ella y todo estaba normal, todos sus órganos estaban normales. Qué bendición. Una bendición. Qué bendición es la fe. Así es. Nada mejor que la fe para enfrentar las vicisitudes, las dolencias, los sufrimientos y los problemas de este mundo. Sí, Señor. Entonces nos toca decir, como le dijo la enfermera, Señor, aumenta nuestra fe. Muy bien. ¿Y cómo podemos aprender entonces de los errores? Confiando siempre en Dios Todopoderoso, que en Él dejemos todas nuestras cargas. En Cristo Jesús dejemos todas nuestras cargas. Y porque nosotros somos pecadores, y bien pasó en el primer momento con aquel pacto, ¿verdad? Fueron desobedientes, pero aún así el Señor nos da una oportunidad. Así es. Y es que muchas oportunidades realmente nos da el Señor una y otra vez. Amén. Y bueno, aferrémonos a las promesas de Dios, porque son fieles, porque son verdaderas y porque todas se cumplen. Amén. Y hablando ahora de Agar en el monte Sinaí, leemos lo que dice Éxodo, capítulo 19, los versos 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os traje hacia mí. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, y dirás a los hijos de Israel. Amén. Qué hermosas palabras de Dios. Qué hermosa promesa. Hermosa promesa. Sí, Señor. Que solo está si nosotros nos mantenemos fieles y firmes guardando sus mandamientos. Así es. ¿Qué tipo de relación de pacto deseaba establecer Dios con su pueblo en el Sinaí? De obediencia. Un pacto de obediencia. Desde un principio de la creación, ese era el pacto que deseaba que el hombre y Dios se establecieran siempre, pero no una obediencia por obligación ni por temor, sino una obediencia por amor, porque cuando uno ama, uno quiere hacer sentir que la otra persona se sienta bien. ¿Y cómo uno hace sentir bien? Cumpliendo sus mandamientos. Y también ese pacto, no solamente obediencia, podemos percibir allí también la amistad, ¿no? Sí. Porque esa amistad, esa relación de Abraham y de cercana, Dios. Sí, Señor. Sí. Que solo a través de la oración nosotros estamos muy cercanos a nuestro Padre. Esa intimidad de Dios con nosotros es lo que nos mantiene unidos y no nos apartemos. O sea, que son dos cosas claves importantes en nuestra vida espiritual, como es la oración y el estudio de la palabra. Y es que claramente podemos ver que cuando hay obediencia, si hay
una relación de padres e hijos y hay obediencia, se desarrolla mejor la amistad. Por supuesto. Cuando hay una relación de pareja y ambos pueden estar de acuerdo los unos con los otros en las mismas cosas, también es más bonito el amor y más bonita la amistad. Claro que sí, se crea aquel lazo de confianza. Es correcto. De que tú puedes estar pasando por muchas cosas, pero tienes a alguien en quien confiar. Y como nosotros decimos una expresión, con los ojos cerrados. O sea, podemos confiar en las personas con los ojos cerrados. Así y es. eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestro Dios, ¿verdad? Sí, Señor. Con los ojos cerrados podemos confiar. Pero sin embargo, no es que nuestra fe sea ciega, porque tenemos base en las Sagradas Escrituras que todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido, y las cosas que faltan, como es su segunda venida de Están. Jesús su Hijo, Son seguras en también se va a venir. cumplir. Así es. Amén. Así como se han cumplido todas las anteriores promesas. ¿Y qué similitudes podemos nosotros ver entonces con la promesa de Dios a Abraham en esa que hizo en el Sinaí? Que hay una certeza de fe. Así es. Hay una fe clara y segura. Y como bien usted lo dijo, nosotros confiamos sin saber, sin ver, pero tenemos esa seguridad de que Cristo va a venir. Y con esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, nosotros la multiplicamos, llevamos esa voz, llevamos ese mensaje con gozo, con alegría, porque sabemos que esa promesa Así ha de es. cumplirse. Claro que sí. Y con esta fe y con esta certeza de las promesas, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos para seguir conversando más con nuestra hermana Jenny Bernays. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Hermana, ¿nos pueden leer lo que dice Gálatas capítulo 4, los versos 28 al 31? Sí. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, seremos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué enfrentarán los verdaderos descendientes de Abraham? Persecución. ¿Por qué? Porque el cristiano no se la ve fácil. Cuando la persona busca más de Dios es cuando más el enemigo quiere hacer que tú decaigas. Pero todo cristiano vive en gozo y feliz porque sabe que hay una promesa. Y también una promesa que me gusta mucho es: los que aman al Señor, todas las cosas salen a bien. Así es. Amén. ¿Y cuál es la promesa que vemos y debemos aferrarnos de acuerdo a estos textos? Que nosotros somos de ese linaje de Abraham, somos de ese pacto de la mujer libre, somos liberados en Cristo. ¿Quién es esa mujer libre? Esa mujer libre... Porque Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Ajá, entonces son de esas 2 formas de pacto, esa que creyó por fe en Jehová y aquella pues que tuvo que haber la intersección humana. Pero nosotros pues no vemos al hombre, no vemos al mundo, sino buscamos es la promesa de Dios, venciendo toda vicisitud, confiando con fe en que Dios va a darnos esa esperanza. Claro, y cuando decimos 2 hijos, 2 tipos de pacto, no es que son 2 pactos, serían como 2 tipos de religiones, ¿verdad? Como 2 caminos. Como 2 caminos, exactamente. Ese sería el concepto correcto, porque Ismael viene a ser el hijo de la esclava e Isaac viene a ser el hijo de la libre, porque la libre era Sarai, que era la esposa de Abraham. Y vimos cómo Ismael, en la historia, pues persiguió a Isaac, y así pues pueden hacer a todos aquellos que buscan del Señor. No es que lo perseguía para matarle, vamos a aclarar, ¿no? Lo perseguía para burlarse de él, así como le hacen al cristiano muchas veces. Sí. ¿Y cuáles eran las burlas de Ismael con Isaac?
ay, tu mamá es una vieja. Ujú. ¿Sí? Sí. Esas eran las burlas, pero sin embargo eso desagradó a la madre de Isaac. Ujú. Entristeció su corazón. Entristeció su corazón. Ujú. Así es. Y nosotros podemos decir entonces que los los ismaelitas son todos aquellos cristianos o personas que gastan su vida queriendo hacer buenas obras para ganar sus propios favores de salvación. Sí, por obras. Por obras. Pero que entonces los Isaac son los que viven aferrados y dependiendo del maestro. A la fe, por A la fe. Es correcto. En una fe en la que no es, como se dijo anteriormente, no es por temor, sino por amor. Así es. ¿Y cómo se siente mi hermana Jenny de estar viviendo en la fe? Feliz, gozosa en Cristo Jesús. Así es. ¿Nota usted la diferencia entre las personas que viven a su lado, que no están aferradas a la fe con su propia vida? Sí, como no, porque a veces la gente viendo todo lo que está pasando en el mundo y especialmente en este país, todo lo que estamos viviendo, muchas veces uno ve las tristezas, la depresión, que es lo que ahorita está afectando mucho a las personas en este país. Entonces uno siente y dice, pero si tú tienes a Dios, si hay un Dios que te ama con todo tu corazón, que tú sabes que te dice, si yo alimento a los pajaritos en el monte, si visto de hermosos colores a los lirios, ¿qué más tú que eres mi hijo? Y con esa confianza y en esa esperanza uno vive por fe. Así es. Así es. Y es lo que muchas veces falta a la gente, saber de que existe un Dios y vivir por fe, levantar ese ánimo y decir, yo sí puedo, vamos a seguir, Dios está conmigo, nada pasará. ¿Y ha visto, Jenny, cumplirse en la vida las promesas de Dios en su propia vida? Amén, sí Señor, sí las he visto cumplir y todavía estoy esperando algunas otras, ¿verdad? Pero así nos mantenemos, porque el pueblo de Israel caminó por mucho tiempo hasta que llegó a donde tenía que llegar y así, bueno, nosotros esperamos, confiamos en que Dios y en su palabra. Yo siempre le explico a los niños y les digo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque cuando dice nada me faltará es porque nada te faltará. Así es. Así es. Y si tocara caminar todavía mucho tiempo más en la vida de Jenny para esperar y confiar en las promesas del Señor, ¿cuáles son esas de las promesas a las que más te aferras? La venida de nuestro Señor Jesucristo es la primera promesa a la que me aferro y saber de que si me mantengo fiel y firme en el Señor Jesús, y cuando Él venga, yo poder estar junto con Él, ahí yo sé que hay personas que yo volveré a ver. Y tengo esa confianza en Dios, en esa promesa. De haber tenido que dar triste despedida a algunas personas que se aman y saber que el Señor es fiel y que va a cumplir esa promesa de venir. Sí, Señor. Y que va a levantar de la tumba a los que han descendido y transformar a los que estén vivos cuando Él venga. Y transformar este mundo, porque Así este es. mundo está tan lleno últimamente, sabemos que escrito está que en los últimos días los corazones se enfriarán y el mundo está tan duro, tan difícil y vemos tanta maldad, tanta falta de calidad humana que esperamos eso, volver a ver, estar en un espacio, en un momento, en un lugar donde haya amor, Así no haya es. tristeza, no haya dolor, no haya llanto, sino alegría, que podamos compartir un mismo sentir, en una misma manera de pensar y sobre todo alabando al Creador directamente, Así es. estando cerca de Él. Qué hermoso. Yo siempre he tenido ese pensamiento y aquí comento algo que no había comentado anteriormente y es que yo no soy muy buena cantando, pero siempre le he dicho, Señor, no importa que aunque sea un pedacito, un espacio chiquitico, yo quiero alabarte. Yo quiero estar ahí, aunque sea escondidita por ahí, alabándote. Y eso es fe. Y eso es fe. Uno cree y confía que Dios escucha nuestra palabra, nuestra petición. Y la fe es que se está viendo allá como una gran cantante para alabar al Señor. Amén, sí, Señor. No como una pequeñita, porque una pequeñita podemos ser acá, ¿no? Sí, Pero allá viéndonos como unos grandes y buenos cantante, alabadores pero al para Señor. cantarle a Él, para alabarlo Así a Él, es. para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros Así y estar es. cercano. Esa es una de las esperanzas que tenemos los cristianos, saber que en algún momento, si nos mantenemos fiel y firme, podremos verlo cara a cara. Así es. Mi querido amigo, ha sido tan bueno este tema, tan delicioso y dulce a nuestro oído, a nuestro corazón, que deseamos
que tú hayas podido ser tocado y que si hay falta de fe, tranquilamente puedas decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Y con toda seguridad el Señor va a hacer renacer en ti esa confianza y esa esperanza de esas grandes promesas que Él ha hecho para ti. Mi querida, ha sido muy bueno compartir este tema contigo. Amén. ¿Puedes despedirnos en oración? Amén, sí, cómo no. Buen y amante Padre Celestial, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. Agradecidas estamos, Señor, por haber aprendido más de tu palabra, haber conocido más de ti y por sobre todas las cosas, Señor, saber que viviendo en fe tenemos esperanza en ti. Tu promesa es para siempre. Confiando en ti, en que tu palabra es cierta y sincera, sabemos, Señor, que nos mantenemos fieles y firmes aquí por ti. Amén, no nos Señor. sueltes de tus manos, Señor. Cuídanos y protégenos siempre y bendice este espacio y bendice este lugar para que todo aquel que escuche conozca a través de este medio que tu palabra es cierta y verdadera. Amén. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, amigo. Puedes buscarnos en las redes para que sigas viendo y oyendo cada uno de nuestros estudios. En Facebook, Séptimo TV. En Twitter e Instagram, @canal Séptimo TV. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.